Efesios, leemos ahí el verso 15. Dios te bendiga, Pepe. Nos alegramos de verte. Bienvenido. Gloria a Dios. Tu mamá se ha tenido que marchar. Maribel, se ha puesto un poquito malita. Ajá, bien. Se ha puesto un poquito mal. Muy bien. Bueno, pues después oraremos también por ella. Efesios capítulo 1. Quiero hablar en unos minutos de la grandeza, de esa grandeza inescrutable, poderosa, que es el poder de Dios a través de la resurrección, y es ese poder de Dios aquel que se manifiesta en aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El poder de la resurrección y la grandeza de ese misterio tan sublime, tan portentoso, tan universal, de tanta autoridad que se ejerció en el mismo universo. Dice Efesios capítulo 1, verso 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahora viene el por qué está orando y está dando gracias en sus oraciones. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice ese verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Escucha esto muy bien, mi hermano y mi hermana, porque muchas veces no se entiende. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y ahí está el secreto. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, es decir, que ese poder que está en nosotros, que creemos, es la misma fuerza que operó, escúchalo bien, escúchame bien, escucha la palabra. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Aleluya. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Aleluya. Bendito sea su nombre, que el Señor nos siga bendiciendo y ministrando a través de su Espíritu Santo. Y mi hermano hoy, como sabemos en la historia, ya lo compartía nuestro hermano el viernes, pero bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros no necesitamos una Semana Santa, nosotros tenemos a Cristo todos los días y celebramos que Cristo resucitó todos los días, ¿verdad? Pero hoy, culturalmente, de manera tradicional, hoy, en la historia, incluso en la historia fue algo literal, sucedió, Cristo resucitó. Resucitó el primer día de la semana, que para los judíos evidentemente es el domingo. El primer día de la semana en el calendario judío, el primer día de la semana, domingo. El poder de Dios se manifestaba. Se manifestaba quitando esa piedra, gran piedra que había en aquella tumba, depositando aquello allí, los lienzos. Jesús fue resucitado, Jesucristo, el ángel que estaba allí lo anunciaba. Hoy se manifestaba el poder de Dios en la tierra. Era algo tremendo lo que ocurría en la tierra. La tierra dice que temblaba. Si tú vas a los textos, tanto los evangelios unos y otros culminan en lo mismo. La tierra temblaba. Se abrían los cielos y dice que los cielos crujían y las nubes destilaban agua. Dice que hubo tormentas, truenos, relámpagos. Dice que un sonido tronador como si la tierra se partiera y una gran roca que sellaba aquella tumba, dice que era removida y el poder de Dios era manifestado y Cristo salía a la vida, bendito sea el Señor, para ascender a los cielos, aleluya. El poder de Dios, hermano y hermana, se desataba en aquel lugar. Se desataba
para aniquilar las tinieblas, anulando la muerte y para que hubiera en los corazones gozo, victoria y triunfo. Aleluya. Alegría, gozo, porque Cristo había resucitado. Este es un mensaje, mi hermano, para la iglesia. Para la iglesia, y permíteme, madura, activa, que tiene las cosas claras, que espera eso grande que tiene que venir, que tenemos una palabra ahí profética de cumplimiento para la iglesia, que cree y que vive apasionada en el poder del Espíritu. Los tiempos son malos, mi hermana. Los tiempos son muy malos y como tú no vivas en el poder del Espíritu, mal lo vas a llevar. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Continúa si tú no enciendes tus lámparas, si tienes aceite bastante, para cuando venga el Señor del cielo y del mundo, toque a la puerta y te vea con tus lámparas encendidas. Los tiempos son malos, difíciles. La iglesia tiene que estar expectante, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está pronto por llegar. Por eso la iglesia tiene que vivir sumergida en el mover del Espíritu. Todos los tiempos ha tenido que vivir, pero en estos últimos tiempos es cuando la iglesia se tiene que percatar. Y quiero hablarle a gente inteligente porque aquí todos sois inteligentes, muy inteligentes. ¿Te ríes, hermana? ¿Por qué? ¿No lo crees? Me enseñaron que si un pastor no tenía pasión en el púlpito, mal lo llevaba. Mejor que colgara la chaqueta y la corbata y se fuera a hacer otra cosa. Porque para aburrirnos ya hay otros lugares. ¿Amén o no? Vivir sumergidos, apasionados, hermanos y hermanas queridas. Vivir una iglesia que no puede estar en otras cuestiones, hermano. Por eso la iglesia tú tienes que tener como iglesia, miembro de la iglesia, la de tener claro cuál es tu vida, cómo caminas, cómo te diriges, cómo está tu situación. No sé, mi hermano, yo creo que lo más importante, y escúchame bien de manera humana, lo más importante para ti, lo más importante, y quiero que te diga una cosa, no es el dinero, no es ni incluso el amor, es la salud. Porque si no tienes salud, lo más importante que tiene el ser humano, amén del tiempo, es la salud. ¿Te preocupas por tu salud? ¿Te preocupas cuando te notas algo que no funciona bien? ¿Te preocupas por tu salud espiritual? ¿Te preocupas por tu salud espiritual? Hay veces que estamos muy preocupados por nuestra salud física y nos despreocupamos por nuestra salud espiritual, siendo más importante la una que la otra. Porque una te va a llevar a la tumba, la otra te va a llevar al cielo. Por eso nos tenemos que preocupar por nuestra salud espiritual. ¿Cómo está nuestra vida? Y si tú tienes o quieres tener una buena salud espiritual, tú tienes que estar aferrada, sumergida en las corrientes del Espíritu, en el poder de Dios. En ese poder que se manifestó en la tumba de Jesucristo, dice que esa misma fuerza que operó allí es la que opera en aquellos que creen. ¿Amén o no? Así, hermano, que este mensaje es para eso, es para decirte en una frase que vuestros corazones tienen que ser alumbrados para conocer la extraordinaria grandeza de Dios y de su poder para con nosotros los que creemos. Esta es la petición del apóstol Pablo para los creyentes, que puedan experimentar, conocer y vivir el poder de la resurrección en ellos. Y ahora hablaremos de ese sepáis. Sé que algunos de ustedes, como yo, hay momentos que vivimos mejor o peor, que vivimos en esa llenura o no llenura, porque la llenura la necesitamos todos los días. Por eso, hermano, tenemos que vivir ese poder, ese conocimiento espiritual, pero a nivel de experiencia. Yo mismo me he sentido muchas veces que digo, Señor, ¿qué ocurre? Y lo que ocurre es que no estoy viviendo en esa dimensión que Dios quiere para mí. Pero la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Tú seguramente no puedas, yo tampoco, pero Dios tiene el poder a través de su Espíritu Santo para hacer lo que quiera contigo y conmigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Amén o no? Hay tres dimensiones.
rápido en por la que en un momento dado creo yo que no podemos experimentar ese poder en toda la dimensión, en toda la grandeza que va a revelar la palabra. Hay razones por las que nosotros no sentimos ese poder omnipotente, esa grandeza, esa obra que está ahora operando en nosotros y que no vivimos esa grandeza de esa resurrección en esa dimensión que el apóstol Pablo menciona. Y la primera es en esa ceguera espiritual que podamos vivir, verso 18. No estamos plenamente conscientes, y lo va a decir Pablo desde una perspectiva reveladora, os dé sabiduría, conocimiento espiritual e intelectual para poder conocer, para poder vivir. ¿Qué nos impide conocer y vivir? Nuestra forma de vida. No estamos plenamente conscientes del poder mortífero del pecado que nos asedia a cada uno de nosotros. Del pecado que nos asedia a cada uno de nosotros. Ahora, ese pecado ha sido conquistado por la cruz del Calvario. Ese poder superior de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, ha sido aquel capaz de hacer una obra que solamente Él podía hacer, que era aniquilar el pecado en nuestros corazones. Si tú te sientes con salud después de haber vivido, aquí hay alguna que otra hermana y hermano que habéis tenido que pasar por quimio, etcétera, etcétera, enfermedades graves. Tú no sabes el poder de la medicina hasta que no conoces el poder de la enfermedad que has tenido. Si has tenido una enfermedad de muerte, le vas a dar el valor suficiente a esa medicina que te ha librado de la muerte. Cuando tú y yo conocemos el efecto del pecado en nuestro corazón y lo que hace en nuestras vidas, es cuando nosotros le damos el valor a Cristo. Porque tu pecado, mi pecado, nuestros pecados nos apartan de poder vivir la grandeza del poder de la resurrección de Cristo. En segundo lugar, hermanos, otra razón por la cual quizás no podamos sentir ese poder para con nosotros es que no estamos conscientes, hermanos, de la magnitud del poder diabólico que está alrededor de nosotros. Un poder manifiesto que arremete en contra de nosotros, de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de los que estamos aquí y de los que están allí. El diablo está detrás tuya. El diablo no es que tú tengas que tener una puerta abierta, no, él entra por el ojo de una aguja. Él está pendiente, él está como un espía, espiándote continuamente. Él conoce tu horario, tu entrada, tu salida, a la hora que duermes, a la hora que te acuestas. Él lo conoce y él está detrás tuya. Pero cuando tú sabes, cuando tú eres consciente de ese poder demoníaco y lo que ha sido destruido en la cruz del Calvario, es cuando tú eres consciente del poder de Dios de la resurrección. Aquel poder que destruyó a la serpiente y le pisó su cabeza y destruyó al poder demoníaco. Aleluya. Es cuando tú eres consciente. Por eso, hermanos, hay otro punto por lo cual quizás pecado, el diablo, ¿verdad? No sentimos ese poder hacia nosotros, que no consideramos o no sabemos plenamente lo que le ha ocurrido a Jesús, ni su rol en el universo. Su rol en el universo. Si Jesús dio su vida por nosotros, nosotros le pertenecemos a Él. Y nos sentimos conmovidos por el poder de Dios, pero si solo vemos lo que le ha ocurrido a Jesús después de su resurrección. Pero para eso debemos de conocer lo que a Jesús le ha ocurrido después de su resurrección. Por eso tú te tienes que tener conmovido de todo ese rol que tiene ahora Jesús en el universo y que se lo ha dado a la iglesia. Y cuando tú eso lo conoces, tú empiezas a glorificar y a vivir en un poder que antes no vivías. Quiero que te quedes conmigo, estés conmigo. Y si quieres saber más de esto, vente el jueves que lo voy a explicar mejor. Te voy a poner los dientes largos. Hoy no puedo explicarte todo lo que quiero explicarte. Pero el jueves sí. El jueves vamos a desgranar esto ahí palabrita por palabrita.
Amén. Por tanto, mi hermano, mi hermana, la resurrección de Cristo de entre los muertos y lo que ocurrió con Él después de la resurrección muestra la grandeza del poder de Dios para con nosotros en esta vida. Conocer más el poder de Dios, que es lo que el apóstol Pablo va a intentar decirle a la iglesia, conocer más el poder de Dios a través de su Espíritu para poder vivir una vida llena y gloriosa en Jesucristo. Aleluya. Hay creyentes, te lo digo sinceramente, que todavía no han conocido ese poder magnífico, grandeza, grandioso, sublime, el poder del Espíritu Santo. Hay creyentes que se sientan en las iglesias y están de espectadores, de público, más que de participantes de, permitirme, hermanos, de la historia, de la obra, de lo que se mueve, porque no viven, no han experimentado, no conocen el poder del Espíritu. Pablo ora por los creyentes, ya lo hemos leído, ¿verdad? Él está preocupado por lo mismo que hemos estado hablando, por los creyentes que no experimentan, que no sienten ese poder de Dios en sus vidas. Él sabe que no puede cambiar esta situación, sabe que solo Dios puede, por eso Él está orando. Daros cuenta, Él está orando por eso, porque Él no puede. Lo puede hacer Dios, no puede hacer más, ¿verdad? Cuando hablamos de un cambio profundo en nuestros corazones es importante conocer los detalles. Dios responde a la oración mediante el conocimiento que Él nos ha dado. Pablo está diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y permíteme que te diga que no es solamente conocimiento en el sentido intelectual de noxis, sino experimental, de corazón, de espíritu. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Vuestro corazón sean iluminados, es decir, el interior del hombre, sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis. Es decir, para que... yo estoy orando para que Dios ilumine vuestros ojos del entendimiento, vuestros corazones, que Dios quite la ceguera que tenéis, a la cual nos estamos refiriendo para que tú puedas vivir una vida plena en el poder del Espíritu. Hay algo que Pablo va a desarrollar, y paso a esto, a tres cuestiones muy impresionantes, para que sepáis, ¿verdad?, cuál es la esperanza de su llamamiento, versos 18 y 19 que están ahí, para que sepáis cuál es la esperanza, ¿verdad?, de su llamamiento, a lo que habéis sido llamados, las riquezas de la gloria de su herencia y la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Él no está orando para que recibamos el llamado, o para que nos volvamos herederos, o para que recibamos el poder. Está diciendo, tienen el llamado, son herederos, tienen el poder con ustedes, pero lo tenéis que experimentar cada día más. Es lo que quiere decir Pablo. Lo tenéis que experimentar cada día más. Quiero que lo vivan, que lo experimenten. Está orando para que nos volvamos, ¿verdad?, conscientes de esa experiencia, de esa esperanza a la que se compone esa herencia y la dimensión del poder de Dios para con nosotros. Ahora, la esperanza, ahí está hablando de esa esperanza gloriosa que tenemos, esta esperanza que está basada y fundamentada en las promesas y bendiciones de Dios. Tu vida tiene que estar edificada en las promesas y las bendiciones de Dios. Esta esperanza es poder disfrutar de todo aquello prometido por Dios en su herencia. Por eso, en segundo lugar, está la herencia. Son todas aquellas promesas y bendiciones de Dios que podemos disfrutar. Podemos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Podemos disfrutar de la salvación. Podemos disfrutar del Espíritu Santo. Podemos disfrutar de la vida eterna, del reino de los cielos, de la corona de la vida, de cielos nuevos y tierra nueva. Esto es parte de nuestra herencia. Pero también podemos disfrutar y aquí ahora. Porque el apóstol Juan dice que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y Dios no quiere que tú solamente tengas vida y vida en abundancia y seas bendecido cuando llegues al cielo, no. Dios te escoge para dejarte aquí, para empezar a bendecirte ya.
Ya, ahora, aquí y ahora. Tu vida es bendecida aquí y ahora. Vida en abundancia aquí y ahora. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saltar de gozo. Saltar de gozo. Cuando estamos celebrando tenemos que saltar de gozo. Cuando estamos adorando tenemos que saltar de gozo. Para un pequeño paréntesis, para que lo sepa, por si aquellos que dicen, no, es que no, sí, en las iglesias, en el Antiguo Testamento, como sabéis, ya en el Antiguo Testamento había utensilios de instrumentos para alabanza, para dar gloria, para dar honra al Señor. Estaba el decacorio, el salterio, el arpa. Es decir, había, hoy podemos decir, guitarra, piano, etcétera, etcétera, tamboriles, cuernos. Le daban gloria a Dios. Todo está para darle gloria a Dios. Y además, te lo digo por si no lo sabes, allá en la Santa Cena, los judíos cuando toman la Santa Cena en la Pascua, dice que Jesús se decía, bueno, y se dice en la cultura judía que estaban allí en la Santa Cena y se cantaba Jalel. El Jalel en el Salterio, el Salmo 113 al 118, y se cantaban, y dice que danzaban al Rey, danzaban. Es decir, cuando uno está alabando a Dios, uno danza, uno grita, uno tiene júbilo, porque está adorando al Dios de los cielos, aleluya. Bendito sea su nombre, una iglesia que salta, una iglesia que alaba, una iglesia que se goza con su Dios, que nos ha dado tanto y nos ama tanto, bendito sea el Señor. Por eso, mi hermano, en tercer lugar, esto que ahí decía Pablo, ¿verdad? Esa esperanza, esa herencia. Y después dice ahí la grandiosidad, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Es decir, para que tú sepas y entiendas cuál es la grandeza de ese poder. Y lo que va a decir aquí el apóstol Pablo son dos cosas rápidas que te voy a decir y aquí acabo. Aquí acabo, pero quiero que te quedes conmigo. Que el Espíritu abra tu mente y tu corazón y los oídos espirituales. Porque hay dos cosas que tú debes de saber y experimentar. Cómo es el poder de Dios que actúa ahora en nosotros. Y en segundo lugar, debes de saber lo que sucedió con Jesús después de resucitar. Y te lo explico rápidamente. Pablo dedica los versículos 20 al 23 a la descripción de lo que le ocurrió a Jesús después de la resurrección. Y dice que todo esto muestra la grandeza del poder que obra para con nosotros. Así que está orando y está revelando verdades para su iglesia. Pero él va a decir que va a hacer conforme a la eficacia de su gran poder. Es decir, como conforme a la eficacia, es como si diera una medida de poder medir ese poder de Dios. Y yo quiero revelarte en esta mañana algo, en el versículo 20. Yo quiero hablarte de 5 cositas ahí rápidas, que dice que el poder de Dios para con nosotros es ahora como el gran poder, que dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. ¿Cómo es ese poder? Como el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder que habita en ti. Como si tuviéramos un nivel, una vara de medida. El poder de Dios para con nosotros, en segundo lugar, es como el gran poder que obró cuando Dios dice que le sentó, verso 20, le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y va a decir también Efesios que a nosotros también nos ha sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Verso 21, tercero. El poder de Dios para con nosotros es como el gran poder que Dios ejerció cuando exaltó a Cristo. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Verso 22, cuarto. El poder de Dios para con nosotros es como el gran poder que Dios ejerció cuando, dice el verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Aleluya. Y en quinto lugar, verso 23, el poder de Dios para con nosotros es como ese gran poder que Dios ejerció cuando hizo a la iglesia, acaba el verso 23, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aleluya. Ese es el gran poder de Dios. Tú ahora estás ahí, te entiendo, estés ahí con tu mente queriendo ordenar, pero porque esto es tremendamente profundo. Esto es tremendamente
profundo, mi hermano y mi hermana. Pero lo segundo que te dije, que amén de medir esas 5 cosas, lo que tú tienes también que saber y que conocer y que experimentar esos destellos de gloria de lo que le ocurrió a Jesús después de morir, resucitar y su rol en el universo. Y eso también lo dice Pablo. Dios resucitó a Jesús y quebrantó el poder de la muerte. Verso 20 dice que el poder de Dios para con nosotros es ahora como el gran poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para nunca más morir. El mensaje es que el poder de la muerte está quebrantado para todos los que están en Cristo Jesús. El enemigo ha sido derrotado, aleluya. La muerte ha sido sorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15. Mi hermano, si Dios resucitó y quebrantó el poder de la muerte, Dios sentó a Jesús a su diestra y a nosotros con Él. Destellos de lo que Jesús está haciendo ahora en el universo, de su rol en el universo, nosotros con Él. Tercero, Dios puso a Jesús por encima de todos los poderes, ángeles, dominios, principados, aún los demonios. Colosenses 2:15 dice, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él en la cruz. Aleluya. Dios dio en cuarto lugar a Jesús, cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Él gobierna en todo y en todos. Es dueño y señor de todos y de todos. Él es soberano. Y lo último que dice el apóstol Pablo por revelación de parte de Dios, dice que donde Cristo gobierna, nosotros también gobernaremos. Él llenará la creación con toda la plenitud de su gloria. Y nosotros seremos esa plenitud. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, de aquel, aparte de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es el poder de Dios que obra para con su iglesia. Sé que ahora te estás partiendo la cabeza. Sé que ahora la mitad de las cosas casi ni las entiendes. Pero yo quiero decirte que cuando estés en casa, medita en estas cosas profundas, teológicas. Pero en estas cosas, cuando tú las entiendas, cuando tú las experimentes, vas a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Vas a tener desplegado un ambiente, un horizonte que nunca habías tenido. Si antes veías 5 metros, ahora vas a ver a mucho más, porque la presencia, la gloria, el poder va a hacer que tú veas cosas que antes no veías. Vas a ver que lo natural quizás se convierta en sobrenatural y vas a ver que lo ordinario se convierta en extraordinario. Cuando uno conoce el poder de la resurrección y uno entiende, experimenta, porque quizás tú dices, bueno, esto del pastor de experimentar el poder de Dios, la resurrección, pero bueno, esto va conmigo. Sí, contigo, va conmigo. Y hay muchos de ustedes que estáis escuchando esto y no lo entendéis. Pero yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que clames al Espíritu, porque si lo entiendes, vas a ser una persona totalmente diferente. A mí me llevó años comprender esto, y hasta que yo esto no lo comprendí, vivía, con esto lo digo todo, pero cuando yo comprendí la grandeza, la magnificencia, el misterio tan encerrado que había en el poder que Dios ministra en nuestras vidas, mi vida cambió. Mi vida cambió. La grandeza del poder de Dios en la resurrección, aquella magnificencia que allí se mostró, es la que está hoy contigo y conmigo, que mueva a la iglesia. Yo no sé tú. Tú le dabas un grito de gloria al Señor en esta mañana, le daba un aplauso al Señor y decía, Señor, gracias, porque
Quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que tienes que vivir en este poder, en el poder de la resurrección. Tienes que vivir en el poder de la resurrección. Quiero decirte algo con todo mi amor y mi cariño, pero por tu bien, ¿eh? Por tu bien. No porque tú un día levantaste la mano y recibiste o creíste recibir a Jesús, porque tuviste una emoción, porque ya tú has tenido... No se trata de levantar la mano, lo hacemos, pero se trata de un cambio profundo en el corazón. Eso se llama el nuevo nacimiento. El libro de Mateo dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen mi voluntad. Es decir, haber tenido un encuentro con Cristo es vivir en el poder del Espíritu. Un encuentro con Cristo resucitado. Y los que han tenido un encuentro con Cristo resucitado son diferentes. No viven igual. Cambian. Son transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo para la gloria de su nombre. Tenemos que vivir, tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, yo lo digo, que nadie se me ofenda, pero lo digo muchas veces por los chicos que se han criado dentro de la iglesia, ¿no? O hermanas que a lo mejor aparentemente ellas, bueno, pues se consideran buenas porque no han tenido una vida muy... Pero no es de tener una vida muy... Es de saber que tú eres un pecador y una pecadora. Es de saber lo que te aparta de Dios, ese es el pecado. Por eso creo que todos tenemos que tener un encuentro con Cristo. Y tenemos que saber cuál es el dolor de Jesús. Jesús subió a la cruz y sufrió la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Porque eso nos apartaba de Dios. A Jesús no lo crucificaron los romanos ni los judíos, no. En la cruz lo puso su Padre. Por amor a ti y a mí. La ira de Dios en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo, papá, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tenía que cargar con los pecados y donde hay pecado Dios no está. Por eso tenemos que tener un encuentro con Cristo. Y tenemos que saber el dolor que causa el pecado. El dolor que le causa tu pecado a Dios. El dolor que le causa tu pecado a Dios. Y cuando tú eres una persona investida por el poder del Espíritu, te das cuenta que lo que más le duele a Dios es tu pecado. Por lo tanto, tú lo que intentas es vivir en el poder de la resurrección. Dios te haga entender, mi hermano y mi hermana, lo que sucedió allí en aquella tumba. Aquel despliegue de grandeza, de gloria, de poder, de magnificencia. El universo allí mirando lo que ocurría en la cruz del Calvario y el poder de Dios que se desataba. Quiero decirte que ese es el poder de Dios que se ha desatado en tu corazón y en mi corazón. Porque era imposible que tu naturaleza pudiera ser cambiada conforme a la naturaleza de Dios. Por eso tiene que venir el poder de Dios para quebrantarte y tú puedas amar a Dios con todo tu corazón. Aleluya. Aleluya. Esto es impresionante. Dios te haga tener una vida íntima, continua con su Espíritu y que puedas no tan solamente conocer, sino experimentar el poder de la resurrección. El poder de Cristo. El poder que todo lo puede, que todo lo soporta, que lleva tu vida. Y si tú anhelas, mi hermano y mi hermana, vivir este poder, solamente tienes que clamar. Y si crees que hace años hiciste una oración ahí un poco y hoy quieres volver a decir, Jesús, hoy entrego mi corazón, después de 20 años, no te preocupes, hazlo ya sola, hazlo a sola.
Dice que un gran predicador del siglo XVII, dice que iba de Inglaterra a Estados Unidos, dice que llevaba años y años y años predicando el Evangelio, y vino una tormenta tan grande que allí fue a perder la muerte, y dice que vio tanta oscuridad que se dio cuenta que llevaba muchos años predicando, pero todavía no había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Todavía no había vivido en el poder del Espíritu. Y allí, después de tantos años, allí en aquel barco, en una bodega de aquel barco maloliente, confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hoy hay una nueva oportunidad para ti y para mí. Una nueva oportunidad para ti y para mí decirle: Cristo resucitado, quiero que tu poder me vivifique, me aliente, me levante, porque quiero vivir en la grandeza del poder de la resurrección. Aleluya, aleluya, aleluya. Baja ahí tu cabeza un momento. Y pídele a Jesús en esta mañana que quieres empezar a vivir de una manera diferente, que quieres experimentar, que quieres tener experiencias con el Espíritu. No sentimientos, no, sino experiencias con el Espíritu. No el sentir, yo siento, no, sino experiencias con el Espíritu. Experiencias con el Espíritu. Experiencias con el Espíritu. Experiencias que te llevan más a amar, a adorar, a alabar. Experiencias con el poder del Espíritu, con la grandeza del Espíritu, porque esto nos lleva a gloria, esto nos lleva a victoria, esto nos lleva a triunfo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ir acabando, pero tú un momento, dedica ahí un minuto. Vamos a ir acabando. Aleluya. Aleluya. Dile al Espíritu: Señor, quiero vivir, quiero experimentar, quiero empezar a vivir esta grandeza tuya, la cual no he conocido, no conozco, no he entendido, no he experimentado, pero quiero ahora, a partir de ahora, vivir en esta grandeza, porque quiero abrazar, quiero orar por mis hermanos y que sanen, quiero traer almas a tus pies, quiero colaborar en la extensión del reino de los cielos. Quiero predicar tu palabra. Quiero consolar a los que están desconsolados. Quiero ayudar y apoyar a los necesitados. Y para esto hay que vivir en el poder del Espíritu. Quiero traer una palabra de aliento a los que están desalentados. Quiero traer fuerzas y descanso a los que están cansados. Quiero ser parte, Señor, quiero ser parte. No quiero ser meramente público, espectador. Quiero ser parte de las cosas de tu reino, de las cosas de tu reino, de las cosas de tu obra. Hasta aquí he hecho público, espectador, pero quiero ser parte. Quiero ver a mi vecina y decirle que Dios la ama. Quiero ver a mi enemigo y decirle que lo amo y que lo perdono. Quiero ver a mi papá que me hizo tanto daño, abrazarlo y decirle: papá, te perdono. Quiero vivir en esa grandeza de tu Espíritu, en la cual opera ahora. En la cual opera ahora. Ahora para los que creemos. Para los que creemos. Para los que creemos.
Es diferente creer que decir que creo. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de triunfo. Hoy es un día donde el cual la victoria. Hoy un día en el cual el poder de Dios se manifestaba en el universo. La tierra temblaba. Hoy las tumbas se abrían y los muertos resucitaban. Un día como hoy los cielos crujían y las nubes destilaban. Había tormentas, había truenos, había relámpagos, había un sonido tronador en medio del universo. Las nubes se desplegaban. Había una gran roca que sellaba una tumba y esa tumba era movida. El poder de Dios se desataba aniquilando las tinieblas, pisando allí, descubriendo todo, aniquilando a la muerte. Y se levantaba Jesús en victoria y dando la victoria para su iglesia. ¡Aleluya! La iglesia en esta mañana vive en el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Esta mañana nos levantamos y le damos la gloria y cantamos que la victoria es nuestra en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que vivir la grandeza, el poder de la resurrección que Cristo venció para nosotros. ¡Aleluya! La victoria está en Jesús. La victoria está en Jesús. ¡Aleluya!